Dicen que solo soñamos lo que deseamos o lo que tememos. La somnolencia es consecuencia de la conciencia, momentos lúcidos de contenido lúdico que ningún filósofo ha conseguido dilucidar. Quizás haga falta un chamán para interpretar el interior de un paisaje onírico y recorrer cada remoto rincón de esa realidad ficticia, o acudir al psicoanálisis para navegar la nebulosa de la nostalgia y alumbrar el almacén de almanaques. Entre neblinas de memorias difusas, el inerte reciente se difumina con cada segundo, el silente despertar aniquila la noche de unos ojos, ígneo cementerio de ideas ignorantes, digno de parásitos del paraíso, parábolas igual de inútiles como querer arañar la gravedad o intentar añadir años a la clepsidra cósmica. Las flechas del tiempo se cierran en un círculo, un anillo que demuestra que todo es cíclico, una línea directa al infinito, hacia el apetito del olvido y la inmortalidad del alma. Desde las sabanas del mañana, Morfeo forma mansos mantos para imitar la mímica de la magia. Bajo su sábana, los mortales atraviesan portales narcóticos. Mensajes ocultos y augurios de oráculos son revelados en fenómenos hipnóticos. Nuestro mundo interior se despliega al cerrar los párpados, y esta deidad apadrina una deuda con la eternidad, la duda, el gran enigma de la existencia, desde Descartes a Platón. El solsticio del solipsismo no es más que un espejismo ilusorio, tan brillante como el resplandor de la realidad freudiana. Acuerdo entre sueños y recuerdos, cadenas de escenas e imágenes simbólicas, en remolinos de las amadas metáforas metafísicas, causas y efectos de anhelos latentes. ¿Quién sabrá el valor de los deseos? ¿Cómo saber si el mundo seguirá estando ahí tras parpadear? ¿Cómo diferenciar la realidad física de la onírica? Nuestro instinto nos muestra lo distinto entre vigilia y sueño, pues algo similar sucede con el shoegaze y el dream pop, géneros gemelos similares pero diferentes entre ellos. El shoegaze es más un asalto, un muro de sonido y una cascada de distorsión, mientras que el dream pop es más espacioso, una grieta cósmica y una catarata de románticas melodías. Las atmósferas etéreas son el rasgo distintivo del género. El sonido mullido se erige como refugio del ruido, el reflejo del espejo de los recuerdos. El léxico difuso traduce el más dulce despertar. Esta música alejada de tópicos crea un clima tan cálido como un atardecer en el trópico. Al igual que la música del dream pop fluye sin limitaciones, también sus influencias dejan de estar sujetas al espacio y al tiempo. Por eso es muy complicado trazar una única crónica del estilo. No hay una historia lineal del dream pop. Como ocurría con el shoegaze, roban de aquí y de allá del linaje musical universal, desde las influencias de la música electrónica y el rock psicodélico, a la inspiración del post-punk, hasta algunos temas de grupos sueltos. Estas influencias son prácticamente idénticas a las del shoegaze. De hecho, se consideraban lo mismo por algún tiempo. En los 80 se usaban los términos shoegaze y dream pop indistintamente, pero para la década de los 90 se establecen las diferencias entre los géneros y con el nuevo siglo crecen como estilos completamente distintos, aunque pueda haber grupos que hagan ambos en el mismo álbum. Siempre ha existido una fluidez en la concepción de la palabra dream pop. El término ha significado cosas diferentes en épocas diferentes, porque es más una descripción que un género. Lo que sí está claro es quién acuñó el término. A.R. Kane venían de hacer Pump Up the Volume. Su sonido nunca ha caído dentro de un género concreto, pero usaron la palabra dream pop para describir a su música. La flora del dream pop cambia las montañas de ruido por ríos de caramelo, frotan voces melosas y flotan atmósferas envolventes. Si Creation Records fue la discográfica clave para el shoegaze, 4AD sería su homónimo para el dream pop. El sello de Ivo Watts Russell daba cobijo a muchos grupos, e incluso el propio Ivo produjo varios discos de Cocteau Twins. Desde Escocia proyectan un legado tan inmaculado como la cristalina voz de Elizabeth Fraser y la experimentación de Robin Guthrie. Su discografía se bifurca en dos mitades casi simétricas, una primera trilogía post-punk, donde su tercer álbum Treasure es el pináculo de esta sonoridad oscura.
Después crean un sonido que van puliendo hasta Heaven o Las Vegas, posiblemente su mejor trabajo y todo un estandarte del Dream Pop. La obra maestra del Dream Pop llegaba en 1990, mientras que la del shoegaze en el 91. En ese punto, el grupo había rechazado toda convención de la lingüística y había abrazado con convicción la glosolalia, dejando de conjurar letras y conjurar verbos para guiarse por la sonoridad silábica de palabras imprecisas, haciendo un favor a los que les escuece la pronunciación escocesa. Su celda fonética amplifica sus melodías lunares para volver al jardín del Edén, una visita fugaz a la fábrica de nuevos sueños, secuaces de almas norteñas cuyas guirnaldas dibujan paisajes en un mundo pintado a mano. Entre las aristas del sello 4AD se gestó el proyecto alterno This Mortal Coil, con colaboraciones de artistas de la disquera. Desde los Estados Unidos se prendía fuego a una nueva galaxia sonora. Bajo el efecto del destello de 500 rayos azules, sus tormentas de nieve todavía empolvan el alma. Tocaron con Pixies, Sonic Youth o Flaming Lips, y su último tour sería junto a Cocteau Twins, en su gira americana de Heaven o Las Vegas. Esos deseos de desaparecer de la faz de la Tierra se mitigan con la mítica música de Julie Cruz. Magnífica para flotar en el espacio exterior y en el interior también. Mazzy Star nació de las cenizas del Cristal de Opal, grupo del Paisley Underground. Sus supernovas de melodía desvanecen eternamente las noches de tristeza y las reemplazan por decenas de constelaciones de dulces cantos.
La colmena de frutas exóticas de música alternativa noventera tenía a Mercury Rev como la abeja reina del enjambre. No hay símil para definir a Seafield. El grito de la mariposa andrógina de Cranes todavía carcome el cráneo. El amor de ultramar de The Ocean Blue suena a surcar las mareas de la mente. Yo la tengo nunca ha sido una banda para las masas, pero tanto los críticos como las minorías han sabido apreciar su propuesta. El slowcore de Low rozaba cotas ensoñadoras. Frente al apogeo creativo que sacudió al shoegaze en los 90, las producciones de Dream Pop se redujeron en número después de los 80. Aún así, su influencia infería un fatal influjo y se infiltraba en bandas aledañas al sonido Dream Pop. The Sundays son la banda sonora ideal para ambientar el más plácido de los domingos. Lejos de bostezos dominicales, The Cranberries trazaban bosquejos tan dulces como bayas del bosque. El estrés de los desastres de 3 en 3 se reduce con grupos de esta aritmética. De la píldora catártica de Spaceman 3 salieron Spiritualized, y de la cápsula emocional de Slowdive salieron Mojave 3. Así como el shoegaze se expandió a nivel mundial, también lo hizo el Dream Pop. Cualquier excusa es buena para volar al país nipón, aunque solo sea con la imaginación. Los japoneses Fishmans son reverenciados por cualquier internauta que se precie. Fei Wong en China es toda una perla oculta del mar oriental. Desde la gélida Dinamarca, Mew minaban el fondo del océano y marcaban una nueva meta para el género. El huracán de habla hispana haría de Sylvania su huésped. Divas desde Portugal saludaban la eterna saudade del sentir luso.
El cambio de siglo traía consigo una renovación del estado del rock. La generación Strokes radiaba un sonido más directo, no tan soñador o etéreo, y a pesar de nunca haber muerto del todo, el nuevo milenio suponía una resurrección de los géneros gemelos, pero al contrario que en las décadas pasadas, la popularidad del shoegaze bajaba, mientras que la del dream pop subía. Parece que ambos géneros están conectados psíquicamente, y que vayan al rescate del otro. Beach House será la banda estandarte del nuevo siglo. Son sinónimo del estilo, como Cocteau Twins serían los 80, y al igual que los padrinos del género, editan varios discos hasta encontrar su sonido característico, pero cuando lo encuentran ya no hay vuelta atrás. Su acercamiento más descargado del comienzo deja paso a un cristalino río divino, un arroyo de aguas tan claras como playas mediterráneas. Decantan la balanza para dar al paladar, avalancha de alabanza. M83 es un misil emocional desde los 80. Su sonido más shoegaze del comienzo es dejado de lado cuando los tintes de dream pop tiñen sintetizadores ensoñadores, pero el alma queda intacta. Las voces entre brumas actúan como intentos inútiles de reconstruir el pasado. Una explosión a medianoche, como la rotura del firmamento, y un rótulo de haz lunar para proclamarse dueños del cielo nocturno. Sweet Trip navegan entre la electrónica, la psicodelia y el dream pop. The Radio Department y Broadcast emiten ondas radioactivas del dream pop más electrónico. The XX irradia una aura tan enigmática como una nube solitaria. Chromatics regala nuevos colores a un iris sin fin. Melodies Echo Chamber reaviva la psicodelia y la sazona ocasionalmente con dream pop.
Detrás del primer disco de este proyecto estaba Kevin Parker, alma de Tame Impala, autor por derecho de neopsicodelia, aunque por su filosofía en el uso de pedales y la experimentación guitarrera, se acerca al shoegaze o al dream pop por momentos. Los toques de dream pop fluctúan como los rojos al atardecer. Cigarettes After Sex crea un sensual clima intimista, que más que canciones son diamantes capaces de acercar a amantes distantes. El nuevo siglo golpea al dream pop con una gran inclusión de elementos electrónicos y sus influencias se bifurcan en varias facciones. Miradas perdidas. El dream pop ha experimentado un renacer gracias a la cultura de internet, convirtiéndose en tendencia en TikTok, cuando la única tendencia que predomina en realidad es el sonido del reloj universal. El TikTok cósmico desde el comienzo de los tiempos, ritmo inaudible que atormenta y deja acorralada la conciencia. Ante la angustia astral, nos refugiamos alejados de la razón. La paciencia es la antítesis de la sociedad del píxel. En una época en la que la ansiedad cotiza en máximos históricos y la resiliencia se sitúa en el punto más lejano de su órbita. Al alba, se alzan mentes tan tiranas como la capital albana. El despotismo de la médula espinal solo se desdeña con algo de música, alhajas que relajan hasta las agendas más ajetreadas, y un arma emocional alejada de alarma. Los mismos ecos de la generación alternativa noventera resuenan con la juventud actual, con aquellos adolescentes que quieren alejarse del ruido constante de un mundo con verborrea, esos que buscan la trascendencia antes que la inmediatez, y que saben que el tiempo es el último y más sabio juez. Entre las mareas de la música actual, es difícil vislumbrar qué ola es pasajera y cuál se mantendrá. La urgencia se erige como la principal preferencia en la era de la gratificación instantánea. Las prisas no sirven para nada. En esta vida, lo bueno toma tiempo en llegar y lo mejor se hace esperar aún más. Entre los remolinos de barrena mental del baño digital, rebosan las amistades de usar y tirar. Las redes están diseñadas para atrapar a sus presas, por eso todos estamos enganchados a las redes sociales. Pero no solo eso, a los humanos nos encanta la atención de nuestros seres queridos, y más aún, nos encanta compartir.
Una vida que no se comparte no es una vida vivida plenamente, y la gente está cada vez más encerrada en sí misma. El aburrimiento de la rutina rebosa la retina. No existe ciencia que con certeza consiga carcomer la coraza del corazón, al igual que tampoco se pueden vallar los océanos de las emociones, pero sí dejar algunas a la deriva cual náufrago. Pascal decía que casi todo lo que le pasa al ser humano es porque no sabe estar tranquilo entre cuatro paredes. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido saber. A veces hay que mirar más adentro y mirar menos afuera, minar los muros, amar los mares, materializar la melancolía en un manantial que mate la monotonía. Los artistas dan voz a esos sentimientos que no sabemos cómo pronunciar, consuman un efecto somático tan satisfactorio como cerrar cada conversación con una sonrisa. Bombas atómicas para los sentidos que consiguen verbalizar la emoción más visceral. Ante un arsenal de arsénico tejido con hilos del pasado, armonizan la armadura de mármol de una vida sucedánea. Solo 3 verbos bastan para evitar echarse de menos a uno mismo. Apurar, depurar y apresurarse. Parar el porvenir y contempla el tiempo. Perecer sin padecer. Parecer pardo atardecer. Tan solo somos seres incompletos, buscando un perpetuo sentimiento que no llega. Hay días en los que sería mejor no abrir los ojos, en los que el cuarto se convierte en la totalidad de la existencia. En esas aciagas horas cuando nos traga la cama, no se puede más que construir una casa. La casa de la música rebosa amor del sótano al ático, mientras que otros deciden habitar la caverna a la cacería de sombras. Hasta las galaxias se alejan de nosotros, avergonzadas no quieren ver en lo que nos hemos convertido, y además se van cada vez más rápido, como nuestro decaer. Las ciudades son solo escombros algo organizados. Polvo, lodo y barro, caminos o sendas. Debajo del cemento o entre los cimientos, antojos y enojos de arquitectos muertos. Prados de asfalto al lado del olvido. Los fantasmas de un futuro son presas del óxido de un cosmos tóxico. Y nosotros solemos buscar respuestas fuera cuando en realidad se encuentran dentro. El alma al habla pondera pensamientos, para sodomizar sensaciones y somatizar sentimientos. Melodías que a través de las frías manos del viento consiguen ambientar el museo de los recuerdos. A pesar de los años que pasen, ante semejante demostración de belleza, seguimos igual de indefensos.